dióxido de carbono. Pero para esto realiza una respiración, ventilación y conducción que viene a ser desde que ingrese el aire, la respiración llamada externa, el transporte de gases, que es lo que continúa una vez inspirado y finalmente lo que viene a ser la respiración interna. Ella le realiza la porción última, la porción respiratoria de este aparato respiratorio. Revisen el Garmin. Quiero hacer una salvedad, por favor, para lo que es el examen final. Estoy diciendo, si es necesario, le mandaré a la delegada para que lo explique con ustedes a los que no han venido, a los que se han retirado, a los que llegan tarde. El asunto del examen, muchos me han querido reclamar, incluso cuando estaba haciendo la consolidación de que el libro dice esto, el otro. Si yo me sustentara solamente un libro, prácticamente no habría necesidad que yo esté acá, porque diría, lean el capítulo respiratorio y se acabó. Gardner y listo. Pero creo que la información del Gardner es buena, pero se debe complementar con los otros libros, como yo lo he hecho, para hacer estas diapositivas. Por lo tanto, cuando yo coloque en pie de página, esto por ejemplo, Gardner, lo que yo voy a preguntar al respecto es lo que tendrían ustedes que contestar y ahí sí me sustentarían. Pero autor, la pregunta viene de esto y dice en el Gardner tal cosa y usted está poniendo otra. Vale. ¿Sí? Por favor. Pero si en el contexto de todo lo que es siguiente diapositiva puedo decir cosas diferentes del Gardner, porque es inconsolidado la información. Si yo les estoy dejando tareas como el cuestionario y no las revisan, lo veremos después, ya ni siquiera en rezagados, sino en aplazados, y quizás en el ciclo de verano, no lo sé. Pero por favor, si yo pongo una lectura, en teoría es para que ustedes revisen esa lectura. No lo hacen hoy día, no lo hacen después, lo hacen para el examen, tampoco lo sé. Es su responsabilidad revisar eso, porque creo que es buscado, escogido algunos tópicos importantes para que ustedes puedan fijar un poco más el conocimiento y eso es válido. Y voy a poner el examen no solamente de lo que yo digo, de las diapositivas, de las tareas, de las lecturas, etc. ¿Sí? Digamos, cuando hablamos del aparato respiratorio tenemos que ceñirnos a ciertas características importantes. Cómo está dividido, es decir, desde que ingresa el aire a través de las fosas nasales, incluso ya cuando está en la tráquea, cómo se bifurca en bronquios, cómo se compartimentaliza y se segmenta en pulmón, y cada uno con una región determinada, con un apoyo de tejido conectivo y zonas circundantes, cómo las glándulas desde las fosas nasales incluso hasta los bronquios van a intervenir. Y ustedes lo van a ver en fisiología y lo van a ver en fisiopatología, cómo esas glándulas son tan importantes como el apoyo que tiene este aparato respiratorio. ¿En qué? En los cartílagos, que casi no se modifica, en el músculo, que sí puede ser modificado, porque va a variar desde lo que es una parte de esta porción conductora hasta la porción más pequeña. ¿Sí? Y el epitelio, que va a jugar un papel importante. La variación de lo que viene a ser en lo que es epiglotis, hay una triple diferenciación epitelial, lo veremos después. Y hay tipos celulares. No estoy hablando de epitelio respiratorio nasal, no estoy hablando de epitelio bronquial, no estoy hablando de epitelio de todo el aparato respiratorio, depende de lo que yo pregunte, depende de lo que esté queriéndose dar por entendido. ¿Sí? Bueno, y las otras características que vamos a ir viendo conforme a algunas diapositivas que voy a presentar. Ya tiene 25, ¿no? ¿Marzo? Pero el aire que tenemos, el aire que ingresa a nuestros pulmones, tiene que tener una característica importante para que éste sea aprovechado y
procedido a realizar la última función, que viene a ser la parte respiratoria propiamente de este aire. Tiene que ser conducido, tiene que ser calentado, tiene que ser limpiado, tiene que ser humidificado. Imagínense que el aire entre tal cual es, no podría ser compatible el agua. ¿Sí? Todas esas son características importantes o condiciones importantes para que el aire pueda ser aprovechado. Y hablamos de esta condición, y cuando hablamos de condición tenemos que hablar también de la función del aparato respiratorio. Hay un sentido olfatorio, hay un proceso de filtración, hay un proceso de fonación y hay un intercambio gaseoso. Son las 4 principales funciones del aparato respiratorio. ¿Sí? Fíjense, en filtración interviene no solamente la estructura celular, sino las modificaciones de su superficie. Interviene la secreción que produce algunas células que están revistiendo ese aparato, ese epitelio, y va a jugar el papel importante para que este aire sea el adecuado. La fonación, al igual que la parte olfativa, son funciones anexas a este aparato respiratorio. Cuando yo hice la primera pregunta, ¿cuáles son las zonas de conducción? ¿Cuáles son las porciones de conducción? ¿O cuáles son las partes? Conductora, respiratoria. Y su compañero comenzó a hablar de todas las partes. Bien, ¿no? Parece que revisó y eso está bien. Me imagino que saldrá bien en el examen. Significa que desde las fosas nasales hasta la última parte de este aparato, de esta porción conductora, estamos hablando de bronquiolo terminal. Todo eso, desde lo que es faringe, laringe, tráquea, bronquios, pulmones, todo eso es porción conductora. La última es la porción respiratoria. ¿Por qué nos sirve? Porque allí se va a realizar el intercambio gaseoso. Acá tenemos todas las partes de esta porción conductora, que a su vez tiene subdivisiones, superior e inferior. ¿Cuál es el límite de referencia? La faringe. La faringe con la laringe. La faringe es la parte superior, la laringe es la parte inferior. ¿Sí? Y hablemos de la porción respiratoria. Hablamos de bronquiolo respiratorio, ¿sí? Al conducto alveolar, saco alveolar y finalmente alveolos. Por favor, el intercambio gaseoso se produce en todos estos 4 componentes. No solamente es en el alveolo, sino también en las otras zonas. Vamos a verlo y por qué les estoy diciendo que se produce en las 4. No solamente es estructural, sino también funcional. Acá vemos un corte, un poco para que se ubique cómo está la nariz con su porción inferior, media y superior, cómo están los cornetes que van a determinar una función importantísima. Cuando uno hace medicina y conforme pasa el tiempo, ustedes se van a dar cuenta que van aprendiendo muchas cosas. El problema es que algunos de ustedes van a escucharlo y se van a olvidar. Pero si se fijan algunos conocimientos, se van a dar cuenta que eso que han aprendido hoy día va a servir cuando sean médicos. No el internista, no de repente el intensivista, ni siquiera el dermatólogo, el fisiatra, lo que fuera de especialidad. Van a ver cosas muy importantes que ahora les voy a decir y que voy a seguir diciéndoles en las clases, que son como el simple hecho de limpiarse la nariz. Hay algunos de ustedes que me imagino agarran, ya no hay pañuelo, ya no debe usarse pañuelo excepto para algunas cosas diferentes, hay que limpiarse. El agarrar un papel y limpiarse la nariz no puede ser de golpe y las dos a la vez. ¿Por qué? Porque
Esos cornetes que hemos visto y que vamos a recordar ahora dentro de las funciones, cumplen una función. Si se presiona y se hace fuerza en ambas fosas nasales, puede condicionar un problema ni siquiera solamente ahí, sino a lo que conducen estas y que están conectadas con los oídos. ¿Sí? Bien, solamente es un acápite de ello. Bien, acá entonces vemos cómo esa glotis, tan importante para el emergencista, el intensivista, que cuando hay un edema, alguno de ustedes es alérgico a algo o simplemente ingresó a su organismo alguna sustancia muy tóxica, comienza a hacer una reacción. Imagínense dónde está la glotis, en la verificación de lo que es respiración y digestión, donde va a dirigirse al esófago o va a dirigirse a los pulmones. Y si esta zona se edematiza para la respiración, y ya sabe lo que puede pasar. ¿Sí? Bien. O esa zona de la tráquea, que ustedes están viendo esos anillos, y que en esa zona específica va a ser posible que haya un espacio para hacer un corte y posibilitar que el ingreso del aire sea de emergencia hecho ahí. ¿Por qué? Porque podría estar obstruida toda la parte superior y ahí sería la única salvedad. Lo verán después ustedes. Bien. Antes de seguir avanzando, a ver, quiero hacer un sondeo adicional. Señorita, mucosa olfatoria, ¿quiénes lo componen? Han revisado y me gustaría que fuera así. Yo les he dicho a ustedes en alguna oportunidad, si ustedes vienen a la clase revisando, ya han visto una vez el tema. Ahora sería la segunda. Van a su casa hoy día cuando hagan su resumen y revisando lo que pueda haber faltado, sería la tercera vez. La cuarta, una semana antes del examen y listo. Saldríamos bien y no esperaríamos la suerte para aprobar. ¿Sí? Bien. Hablamos de fosas nasales y estas fosas nasales tienen las características que vamos a ver. Su división, vestíbulo, respiratoria y olfatoria. Las llamadas narinas o la zona vestibular de la nariz. El área respiratoria, por donde yo les decía esa parte de los cornetes que a veces se edematiza, se inflama, y se inflama tanto que al rinítico, al que está con una alergia, no permite respirar, tiene que abrir la boca para hacerlo. El área respiratoria, que es la parte central de esta nariz. Y finalmente, la parte más superior, que es la olfatoria, lo que nos permite distinguir los olores. ¿Bien? Nariz, vestíbulo, anterior dilatada. ¿Qué epitelio? Epitelio poliestratificado, plano, no queratinizado. ¿Sí? Pero este epitelio queratinizado va a ser la parte anterior. La parte posterior es no queratinizado, por obvia razón. Porque todo lo que ingresa puede raspar, dañar cualquier componente externo, puede lesionar a este epitelio de esta zona más anterior. Por lo tanto, es poliestratificado plano queratinizado. Pero la parte posterior es no queratinizado porque ya es una zona ya de intercambio en cuanto a la movilidad del aire. Ese remolino, como vamos a ver en las siguientes diapositivas, se realiza en la parte posterior. Abundantes glándulas, ¿cuáles? Mucosas y serosas. Histológicamente vamos a reconocer a las glándulas serosas en dos variedades, basófilas y eosinófilas. Las primeras vendrían a ser
las salivales y las siguientes son las lagrimales. Esas glándulas van a permitir un mejoramiento, un adecuamiento para que el aire respirado sea adecuadamente tratado y modificado. Los vellos y los rígidos llamados vellos rígidos, que son las fibrisas. Acá vemos el epitelio nasal. Y cuando hablamos de epitelio nasal, tenemos que recordar tres tipos celulares, aparte de su lámina propia y las glándulas. Tenemos caliciformes, mioepiteliales e inmunitarias. Estos son los tres tipos de células que se encuentran ¿en dónde? En el epitelio nasal. ¿Sí? Cada una con una característica colocada ahí. Fíjense, cuando las glándulas tienen una función muy específica, cada una de ellas. Solo un ejemplo, estamos hablando de células caliciformes en la superficie mucosa. Pero hablamos en los cilios de desplazamiento del moco. ¿Por qué? Porque ese moco no puede quedarse estático, o tiene que ser removido, o tiene que ser expulsado. Las células inmunitarias, y adicionalmente, aparte de esas tres variedades celulares que estoy mencionando, hay una cuarta, que no son propias del organismo, pero es un tipo celular diferente, que son bacterias. 50 especies de bacterias se localizan solamente en esta zona. ¿Sí? Luego tenemos que hay una sustancia que producen estas bacterias que va a ser defensiva, que es la lugdunina. ¿No? Acá vemos, fíjense en la fosa nasal, la lámina propia y la gran cantidad de glándulas. El área respiratoria. ¿Cómo distinguimos esta área respiratoria? Con la presencia de un epitelio, de una membrana basal y de una lámina propia. ¿Sí? Pseudoestratificado cilíndrico ciliado, células caliciformes, pero acá añadimos células, cepillo y neuroendocrinas. Ya estoy hablando no de la parte externa, estoy hablando de la parte intermedia de la fosa nasal. Estamos hablando entonces, aparte de las células cilíndricas o pseudoestratificadas cilíndricas, caliciformes, ¿no? Las ciliadas, cepillo y neuroendocrinas. Todas ellas asentadas en su membrana basal, el tejido conectivo colágeno, y vamos a encontrar una gran presencia de senos venosos que están en este nivel. ¿Cómo está constituido esta estructura anatómicamente, macroscópicamente? Vamos a ver unos repliegues. Estos repliegues se van a denominar cornetes, que están revestidos por una mucosa, en la mucosa antes mencionada. Pero aparte de ello, van a contener estos senos venosos y el plexo arterial. O sea, hay una gran circulación. Y esa circulación va a permitir precisamente calentar el aire. Aparte, estos cornetes, por su forma, como si fueran cilindros uno tras otro, van a permitir que el aire entre y forme remolinos. Y ese ingreso en forma de remolino del aire va a hacer que el aire cada vez choque con esa superficie y sea calentado, gracias a la presencia de esta componente vascular. Acá vemos las células caliciformes, con la presencia de estas vacuolas evidentes, una célula basal, las células ciliadas, que es diferente a las células de cepillo, y las células neuroendocrinas. Acá vemos otro ejemplo de la mucosa respiratoria nasal. Fíjense el típico epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado.
su lámina propia. Dependiendo del nivel, vamos a tener el periósteo o vamos a tener otras estructuras secundarias. Cuando hablamos de fosas nasales, entonces tenemos que restringirnos a 3 características, ¿no? Va a calentar, va a filtrar y va a discriminar, va a separar las estructuras que no corresponden. Calienta, vascularizada esta zona, y cuando ustedes habrán escuchado de algún niño, algún familiar menor, pequeño, habrán visto o saben de repente mucha frecuencia de sangrado, o gran parte de los niños tienen sangrado nasal, a veces poco, a veces muy escaso y algunos con mayor frecuencia. Se debe a esta zona, a la red vascular, que se conoce con el nombre de la área de Kiesel, que no solamente es para que caliente el aire, sino para que también tenga una gran irrigación, pero también tiene la probabilidad del famoso sangrado. Cuando el niño o el adolescente, sea varón o mujer, por cuestiones hormonales de crecimiento, hay una labilidad de esta zona y tiende a haber también hemorragias nasales. Casos muy extraños, no voy a entrar en pormenores, hay endometriosis también es un problema patológico. Estamos en cornetes, producen la turbulencia y van a dar una mayor posibilidad de mejor filtrar y selección o depurar ese aire. Entramos a la porción más superior. Hemos hablado de las narinas, hemos hablado de la porción respiratoria, hablemos ahora de la porción o del área olfatoria. El área olfatoria en el techo de las fosas nasales. Solamente el otorrino con su espéculo nasal. Espéculo es un instrumental, antes era solamente de metal, ahora hay de plástico, que tiene como 2 picos de pato, que se puede aperturar y deja ver la parte interna, porque a simple vista no podemos ver esta zona del área olfatoria. Y vamos a ver en el techo de las fosas nasales la presencia, ¿no?, de una pared en el tabique nasal, ya en la parte más superior, en el cornete superior, ¿no?, responsable de sensibilidad olfativa y el color amarillento. ¿Por qué es esa coloración? La presencia de lipofucsina y hay evidencia de las glándulas de Bowman. Vamos a verlo mejor acá. Tenemos en los 3 tipos celulares. Acá tenemos las células cilíndricas, las células sustentaculares, las glándulas de Bowman, la mucosa olfatoria y finalmente la otra es la base, la célula basal. Son 3 variedades celulares a este nivel. A diferencia de las mucosa respiratoria nasal, tenemos que hacer la salvedad que lo especial está entre las sustentaculares y las glándulas serosas. ¿Por qué? Porque a este nivel vamos a encontrar, juntamente con las olfatorias, conexión ¿a dónde? Al piso del cráneo. En la base del cerebro, en la base del piso del cráneo, vamos a encontrar la comunicación de esta zona respiratoria con lo que vendría a ser precisamente el área olfatoria del cerebro. Y acá vemos el ejemplo. Fíjense qué tan cercano está precisamente al cerebro. Punto aparte, ningún estudiante de medicina podría ser segundo año de repente, tercero o cuarto año podría tener problemas de rinitis. ¿Por qué? Cuando vayan en el cuarto o quinto año ya van a estar en hospitales. Cuando se vayan al sexto van a estar de repente en medicina comunitaria y vayan a la población. ¿Por qué les digo esto? Porque si hay una persona que es rinítica, imagínense, va a tener una infección crónica, lo verán después ustedes.
esa infección crónica, ¿a dónde puede comprometer? A los senos paranasales. Y ustedes cuando vean su cráneo y hagan sus observaciones en anatomía, van a ver la delgadez que tiene esa parte de la base del cráneo y cómo está comunicado. Y hay una zona cribosa, como si estuviera perforada por estas estructuras glandulares y estos terminales nerviosas que tienen estas células olfatorias que permiten pasar la información de la percepción del olor. Esto hace posible que nosotros percibamos el olor. Pero como está tan cercano a la base del cráneo, si acá hay una infección, ¿con qué puede darse? Con un problema muy continuo que vendría a ser precisamente la meninge, que puede dar un proceso de una meningitis y lo restante ya no es historia, ¿sí? Entonces revisen eso por favor, como esas conexiones, esas terminales de estas células olfatorias nos permiten emitir, pasar de la parte más externa de lo que percibimos al oler las sustancias y reconocer a nivel del área olfatoria respectiva. Bien, acá solamente para que vean cómo hay componentes ciliares que intervienen precisamente para que con su movilidad puedan esas partículas, las denominados odorantes, ¿no?, que van a estar en contacto y van a producir la activación de la sensación y percepción del olor. ¿Cómo están compuestos estos cilios? A diferencia de los cilios de otra zona de nuestro organismo. Revísenlo. Y bueno, tenemos entonces que la mucosa olfatoria es muy simple en número, pero compleja en la característica de las células que contienen. Son neuronas bipolares, recuerden, ¿no? 30, 60 dendritas por cada una de esas células. Importante, cada odorante, cada partícula que vamos a recibir como estímulo del olor que puede ser en el ambiente, va a expresar un único, o sea, cada célula va a expresar un único receptor y cada receptor para varios odorantes diferentes. ¿Cómo procesa esto el cerebro? Cuando la conjunción de determinadas partículas que contienen un olor determinado es recepcionado, todo sube y puede confundirse en la parte externa, pero a nivel de la base del cráneo, a nivel del bulbo olfatorio, ya del cerebro, va a discernir cuanto más partículas de un tipo, las va a discriminar para que podamos reconocer qué estamos oliendo. ¿Bien? Prolongación dendrítica, recuerden, vesícula olfatoria, lo que hemos visto en la imagen anterior, el axón origina el nervio olfatorio, ¿sí? Todo este conjunto de axones que suben van a terminar en el famoso denominado nervio olfatorio. Entonces, nos queda otra célula. Hemos hablado de las células olfatorias, hemos hablado de las células sustentaculares, ahora hablemos de las células basales. Son las madres, forma cónica y van a generar sostén olfatorios. Esa es la capacidad de estas células basales, ¿sí? Acá tenemos la de sostén, la forma cilíndrica y suaves. Revisen por favor para que se entienda claro, y este cuadro me ayuda a mí a ver cada una de las porciones que hemos hablado. La zona del estímulo, la parte de la respiratoria, la parte de la olfatoria. Cada una con dónde se sustenta, dónde está apoyándose, en dónde, qué tipo de glándulas hay, cuál es la característica del epitelio de cada una de ellas que hemos hablado. Es un resumen de todo lo que hemos hablado. ¿Sí? Revisen. Hemos pasado de las fosas nasales a la faringe.
pero la faringe conjuntamente con la laringe, que es el órgano continuo, van a tener características más o menos diferenciadas. A ver, la señorita de Granate, ¿me puede decir cuáles son las funciones de la laringe? La señorita, de hecho. ¿No? ¿Qué más? A ver. La señorita de marrón, sí, usted. Cuando hablamos de órgano de la fonación, nos estamos refiriendo específicamente a quien está con casaca. A ver, si nosotros queremos hablar de las cuerdas, ¿cuál es la más importante de las cuerdas? Localización. ¿No? ¿En qué parte? ¿Superior, inferior? Superior tiene que ser inferior. Superior, ¿no? Superior. Entonces, inferior. A veces no hay necesidad de apropiar o memorizar textualmente. Hay que conceptualizar las cosas para poder entender. Si estamos respirando y al respirar el sonido va a emitir y dónde va a movilizar o dónde va a formar el sonido, no necesariamente tiene que ser la parte más superior, tiene que ser la parte inferior, como vamos a ver en las cuerdas vocales que vamos a tocar a continuación. Antes de llegar a la laringe, tenemos que hablar de la faringe. Tres porciones. Orofaringe, ¿no? Que es la parte oral, la nasofaringe, que es la parte que continúa de la nariz, y la laringofaringe, que es la parte inferior. Y acá están las tres. Son territoriales, son más que funcionales, son estructurales. Acá vemos las características de cada una de esas partes. Vamos a tener en la nasofaringe el epitelio respiratorio, a diferencia de la orofaringe, por obvia razón, para esta parte de los alimentos, tiene que ser polistratificado plano, no queratinizado. ¿Sí? La laringe va a permitir la permeabilidad, el transporte y además la parte estructural. Ese tubo es cartilaginoso, que tiene continuidad con la tráquea. Las funciones, la permeabilidad, llevar el aire y la posibilidad de sonido. Gracias a eso estamos acá, gracias a ello ese Homo sapiens pudo, a través de emisiones más o menos definidas, no ruidos, sino emisiones más o menos definidas, comunicarse, y de allí comenzó a producir sonidos que diferenciaban una cosa de otra para hacer posible la comunicación. La laringe tiene tres regiones sencillas, ¿no? Supra, glotis y subglotis, arriba, abajo y en el centro. Las tres regiones de la glotis, cada una con un componente que ustedes tienen que aprender bien, pero para fijar las cosas, la supraglotis, cuerda vocal y falsa. La glotis, cuerda vocal verdadera.
Y la inferior es más estructural, es más soporte, que vendría a ser precisamente la zona donde se encuentran los cartílagos. Y acá vemos un corte de un preparado anatómico, viendo las características antes. Epiglotis. Vamos a ver en un corte histológico lo que ustedes deben saber, pero tienen que tener en cuenta. La superficie de la epiglotis en su parte anterior es digestiva. En la parte posterior, respiratoria. Bastante sencillo. Ustedes traten de imaginarse que están pasando saliva. La saliva no va hacia atrás, va hacia adelante. ¿Sí? Entonces, de antemano, si estamos hablando de epiglotis, en la cara anterior, digestiva. Si estamos hablando de parte posterior, respiratoria. Por ese detalle que acabo de decir. ¿Sí? Importante. Que contiene la característica. Es más sencillo. Pero estamos hablando de una superficie anterior y una superficie posterior. ¿Bien? Y acá estamos. A simple vista, ¿cuál es esta? ¿Cuál es esta? La parte de la izquierda sería esta. ¿Sería cuál? ¿Respiratoria o digestiva? ¿Esta sería digestiva o respiratoria? Fíjense el epitelio. ¿Sí? Y fíjense un epitelio que el aumento no nos ayuda, pero el espesor sí nos puede decir, este es epitelio. Esto por si acaso no es epitelio, es la lámina propia. El epitelio es este. Por lo tanto, si acá vemos un epitelio un poco grueso, hablamos de digestivo, ¿sí? Poliestratificado plano queratinizado. El estudiante de medicina debe ser como el médico, tiene que llegar a ser como el médico, observador. Fíjense, zonas un poco desfaceladas, como si estuvieran desprendiéndose. Eso puede ocurrir en un aparato, en el epitelio respiratorio, no, porque eso ya lindaría por un problema muy serio. Pero sí en un epiglotis que puede, lo que uno se alimenta, lo que algunos estudiantes hacen tragar, no masticar, sino pasar de frente el alimento, puede lesionar la parte superior de ese epitelio que es poliestratificado plano no queratinizado. Entonces estamos hablando de superficie digestiva, en cambio acá esta sola zona, esa banda pequeña, respiratoria. ¿Estamos? ¿Listo? Pero recuerden esta salvedad, por favor. En la superficie posterior hay un epitelio poliestratificado en la mitad superior. En cambio, en la mitad inferior hay un epitelio respiratorio. ¿Alguien me puede decir por qué? Recuerden que el epiglotis es el límite donde vamos a pasar el alimento y vamos a hacer la respiración. La zona de esta cara posterior está en contacto de lo que va a ingresar a la parte respiratoria propiamente. Pero hay una zona que está casi en comunicación con la parte digestiva. Por eso es esto. En la superficie posterior del epiglotis, la mitad superior es poliestratificado plano no queratinizado. Protección. Por eso que a veces puede pasar o no pasar. Pero la parte inferior ya es comunicación con lo que sigue, que vendría a ser la tráquea. Conclusión, inferior viene a ser netamente respiratorio. Y fíjense, glándulas mixtas en la lámina propia. ¿Bien? Y acá vemos. Si quisiéramos hablar acá, poliestratificado, escaso, no se visualiza muy bien, pero acá típico respiratorio.
Todo esto es digestivo o policertificado. El ventrículo laríngeo del órgano. Hemos hablado de las cuerdas vocales superiores y las cuerdas vocales, que son las falsas. Hay un ventrículo laríngeo y hay las cuerdas vocales inferiores o verdaderas, con un epitelio, regiones recubiertas y núcleo, lámina propia y el famoso espacio de Rey. Algunos de ustedes habrán estado en contacto con algún niño pequeño. El que haya tenido la oportunidad nunca se va a olvidar. Esa tos muy fuerte, que casi nos recuerda a un animal doméstico. Ese niño que tose muy fuerte y rudo, que le llaman la tos perruna, se debe a ese espacio de Renke. Lo vamos a atender porque creo que no estoy hablando de fisiopatología, estoy hablando de histología, y para que entiendan después la parte que va a seguir. Fibras elásticas, musculares, esqueléticas, el famoso músculo local. Algo parecido. Pero el CRUP, que es en la enfermedad de los niños pequeños, que se edematiza esta zona, el espacio del Renke, se inflama, se hincha, primero cambia la voz y después obstruye y puede causar pues el problema que les acabo de decir de la tos perruna, ¿no? Pero esa es patología, no quiero adelantar cosas, pero ya saben dónde puede pasar eso. Bien, ruido para comunicarse, produce la onda sonora. ¿Cuáles son las condiciones para que podamos hablar? ¿Qué condiciones tenemos que tener para poder emitir sonido? La distancia de las cuerdas vocales. Hay personas que tienen una voz espectacular, que a veces ni siquiera necesitan el micro y hablan tan fuerte. ¿Por qué? Porque sus cuerdas vocales están tan bien dispuestas que el solo hecho de emitir aire ya va a emitir un sonido. Y si tienen pulmones adecuados, terrible. No solamente eso, la tensión de las cuerdas, la regulación del músculo vocal, las cuerdas vocales, y el paso del aire. O sea, vean estas 4 características para poder emitir sonido. CRUP o laringotraqueobronquitis. Lo entenderán en la imagen que vamos a ver. Las cuerdas vocales falsas y las cuerdas vocales verdaderas. Acá tenemos mejor histología. Fíjense. Falsa, verdadera. Falsa, esto es falsa y este es verdadera. ¿Cómo reconocemos una de otra? Gran cantidad de glándulas, gran cantidad de tejido conectivo. Siguiente característica, el epitelio. También determina diferencias entre la cuerda vocal verdadera y la falsa. Tercera característica, donde se asienta directamente con tejido, en cambio acá a través del músculo vocal. Y un poco lógico, ¿no? Si es cuerda vocal inferior, tiene que estar en relación al músculo vocal. Necesariamente esa es la correlación anatómica. Acá lo vemos quizás mucho mejor que la anterior. Cuerda vocal falsa, cuerda vocal verdadera. ¿Sí? Y el espacio entre ellos, el ventrículo laríngeo o ventrículo de Morgana. ¿No? Fíjense la gran cantidad de glándulas. Acá no se ven glándulas, se ve un tejido conectivo, laxo. Ese tejido conectivo se vasculariza. Cuando hay una inflamación o un proceso viral, ese tejido es el espacio de Renke, se edematiza y de lo que está así crece más, impide que el aire pueda entrar en forma adecuada, impide que la cuerda vocal se movilice adecuadamente y no vamos a respirar bien y no vamos a emitir sonido adecuado. Y vamos a tener ese problema de la traqueobronquitis, ¿no? El CRUP.
Bien. Tráquea. Cuando nosotros nos referimos al aparato respiratorio, la tráquea es el nexo, toda la parte superior con la parte inferior, pero aparte del componente estructural, la tráquea va a ser el punto de reparo del famoso denominado árbol bronquial. Después de la tráquea siguen los bronquios, después de los bronquiolos, hasta terminar en los alveolos, como vamos a ver. 10 centímetros, 15 a 20 anillos o piezas cartilaginosas. No son completos, son anillos que tienen forma de C, que los 2 tercios anteriores está cubierto y el tercio posterior es por músculo, ¿no? Por eso habla de 70-80% de la circunferencia. Libre por tejido conectivo fibrocolagenoso y la denominada tejido muscular liso. Tráquea. ¿Cuáles son las capas? Mucosa, submucosa, cartílago y adventicio. ¿Sí? Veamos. Cada una con una característica, un poco que se repite en algunas estructuras: epitelio respiratorio, abundantes células caliciformes. Van a conocer una enfermedad que se llama la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el EPOC. Comienza desde incluso ni siquiera de tráquea, comienza un poco superior, pero radica su importancia en tráquea y sobre todo en pulmones. Por esto, hay abundantes células calciformes. Y si hay células calciformes, producen moco. La lámina propia de las fibras elásticas que dan distensibilidad a la zona, la submucosa con tejido conectivo más denso, hay glándulas también mixtas, acá la parte cartilaginosa que va a dar el sustento, el músculo liso, y la denticia que viene a ser vasos sanguíneos, vasos linfáticos, filetes nerviosos, tejido anexo. Metaplasia, epitelio escamoso, parches o cáncer. Todas esas estructuras tienen un epitelio, tienen una mucosa, solamente para que conozcan en forma general. Todo esto es una mucosa. Esa mucosa tiende a regenerarse, a producir una cantidad de capas y de ese epitelio pseudoestratificado respiratorio. Pero esa cantidad de células van a tener un crecimiento más o menos constante. Estas células pueden desarrollar un crecimiento mayor y vamos a hablar de metaplasia y después de epitelio escamoso y todo un proceso patológico que termine en esto, para que sepan dónde se siente el carcinoma epidermoide. Cuando hablamos de tráquea ya estamos hablando de ello y lo vamos a ver después en los otros efectos. Ya estoy refiriéndome no a nariz, no a faringe, no a laringe, estamos hablando árbol bronquial. Se inicia tráquea y estamos bajando ya a bronquios. Estamos con los tipos celulares que tenemos que reconocer. De las células ciliares calciformes, las células del cepillo, las células intermedias, las neuroendocrinas y las basales. Todas esas células tenemos que recordarlas. ¿Vemos? Por favor, cuando ustedes sean internos y el presidente de segundo o tercer año les diga: me vas a revisar esto, me vas a dar la información desde la parte morfológica hasta la fisiología de esto, van a recordar que hay muchos libros que no hablan células en cepillo, hablan células de Bruch. No hablan de neuroendocrina, hablan de célula de Kuczynski, habla del sistema neuroendocrino difuso o de los gránulos pequeños. Por favor, eso tienen que saberlo. No es un poco de exquisitez o fastidiarle a ustedes, sino
su capacidad es para más, solamente le estoy dando lo más importante. Y acá hay carcinoma diferencial de células pequeñas, que es una característica por tanta celularidad que vemos a este nivel. No estoy hablando de nariz, de faringe, de laringe. Estoy refiriendo a algo bronquial. Por favor, no se confundan. Acá tenemos la tráquea, y fíjense, de la tráquea salen dos bronquios principales, derecho e izquierdo. Y de esos bronquios principales salen los bronquios lobares, que se van a dirigir a cada lóbulo del pulmón. Y después vamos a ver lo restante. Fíjense, el epitelio, el tejido, la submucosa, el cartílago y la adventicia. El epitelio. Pulmones. Hablamos de la zona extrapulmonar e intrapulmonar. Similar a la tráquea, no necesito decirlo, y eso ya presenta cartílagos intrapulmonar. Pero los cartílagos en el pulmón van a tener variedades, diferentes. Placas, ¿no?, de diámetro, dependiendo del tipo del bronquio. Además va a tener un músculo liso distinto en cada una de las porciones que vamos a ver. La mucosa, la submucosa y la muscular, ¿no? Característica de la pared bronquial. Vemos el epitelio y la submucosa. Hablamos de cartílago en placas y estamos en bronquio, estamos en tráquea, la adventicia, y cómo la desaparición de la capa cartilaginosa me va a decir inicio de bronquiolos. ¿Sí? Entonces, si yo veo un bronquiolo, ya no debo ver capa cartilaginosa, ni pequeña porción y menos estructuras continuas. ¿Listo? ¿Qué tamaño estamos? 1 milímetro. Bronquio secundario. Se supone que hay primario, secundario, segmentarios. Y acá tenemos un poco en esta diapositiva lo que les estoy diciendo. Tenemos en los bronquios hay 7 segmentaciones. En los bronquios. En los bronquiolos, fíjense, hay 14 segmentaciones. Es un árbol con muchas ramas, pero principalmente no en bronquios, sino en bronquiolos. Y esto va a deberse no solamente a mayor de 1 milímetro si es bronquios y menor de 1 milímetro si es bronquios. Las características del epitelio, cómo debemos encontrar. Acá tenemos un bronquiolo. ¿Sí? Recuerden, no hay cartílago, no hay glándulas. Hay músculo liso, el famoso músculo de Reisensen. Este músculo de Reisensen, se recordarán ustedes lo que van a hacer alergistas, lo que van a hacer neumólogos, porque es gracias a este músculo que el bronquio puede contraerse o dilatarse, puede obstruirse y llegar a ser un problema de una crisis asmática y puede conllevar incluso al paro respiratorio. Los bronquiolos terminales 0.5 milímetros. Bronquiolos de mayor calibre, pseudo-estratificado cilíndrico. ¿Sí? Bronquiolos de menor calibre, epitelio cilíndrico. Un poco en relación a lo que estamos viendo, ¿no? Células de Clara. Fíjense, estas son las famosas células de Clara, ¿no? Vean eso. Hemos hablado de la porción conductora, desde la nariz hasta bronquio terminal. Bronquiolo terminal. Todo, desde los bronquios principales, segmentarios, hasta el bronquiolo terminal, porción conductora. Porción respiratoria, 4 componentes, ¿no? ¿Cuáles son?
bronquiolo respiratorio, conducto alveolar, saco alveolar y alvéolos. Listo. ¿Tenemos? Pero hay una confusión que muchas veces se ha dado no solamente en la práctica, sino también en el examen. ¿Cómo distinguimos respiratorio de terminal? ¿Cuál es conductor? ¿Cuál es respiratorio? Vamos a ver. Primera porción, partes continuas, esto hace la diferencia. Respiratorio discontinuo. El epitelio no es completo. Calibre pequeño, epitelio cúbico simple y hay células en clara o células en club. ¿Listo? Ese es un bronquiolo respiratorio. ¿Cómo diferencian de un terminal? El terminal van a verlo completo, todo. El epitelio es continuo, en cambio el respiratorio hay espacios. Acá se produce la respiración. ¿Por qué? Fíjense, hay un alveolo. Acá hay casi un saco alveolar. Por ahí más allá debe haber un conducto alveolar. Pero si acá en el bronquiolo respiratorio hay alvéolos, entonces ahí se respira, ahí hay intercambio gaseoso. Por eso es la parte o porción respiratoria. ¿Listo? Conducto alveolar, los bronquiolos respiratorios se dividen en dos, largos, tortuosos, vamos a verlo en una imagen, o sea, alvéolos, también sacos, también se produce la respiración, último segmento en fibra muscular eléctrica, ¿no? El saco alveolar o atrio, hay escaso tejido conectivo y finalmente los alvéolos. Los alvéolos, dos tipos celulares, por favor. Uno, plano. Dos, cúbico. ¿Se acabó? ¿Cuál es la correlación entre uno y el otro? Lo vamos a ver acá. Pero antes de eso, recuerden, el espacio aéreo es 250 micrómetros. Los famosos poros de Kohn entre alvéolo y alvéolo, 1 a 12 micrómetros. Esto, 150 a 400 millones de alvéolos tenemos en nuestros pulmones. En un solo pulmón, perdón. Un estudiante de medicina no puede ser fumador. ¿Por qué? Porque de estos 150 a 400 millones, conforme se va envejeciendo y las partículas de monóxido o anhídrido carbónico pueden pegarse y adherirse a esa superficie alveolar, puede conllevar a un problema de insuficiencia respiratoria. Sumado al humo del cigarro, el alquitrán que se va a adherir, vamos a tener que cada pulmón puede obstruirse en sus alvéolos, que si la persona ha sido fumador por más de 2 o 3 años, tendría que pasar 10 años de vida sin fumar para limpiar esos pulmones. Lo verán en fisiopatología. Entonces, esos pulmones tienen que cuidarlos desde ahora. Yo no fumo, sí, pero tampoco pueden estar cerca a un fumador. ¿Sí? Eso tienen que recordar. Si no, no son estudiantes de medicina, y menos podrían ser un buen médico. ¿Listo? Acá está para que se entienda lo que es bronquiolo respiratorio y bronquiolo terminal. Bronquiolo terminal, fíjense, completo. ¿Sí? Completo. El bronquiolo respiratorio, incompleto. Incompleto. El conducto alveolar, el saco alveolar y los alvéolos. ¿Sí? Neumocito 1, ya les he dicho, 40% de la población, el 60% los dos. Pero hay una diferencia importante. Fíjese, el 90% del revestimiento es tipo 1. ¿Por qué? Porque es plano y cubre mayor superficie. En cambio, el otro es cúbico o medio ovoideo, tiene menor superficie a pesar de 60%. Citoplasma característico tiene que haber, retículo plasmático rugoso y liso, vesículas electrodensas, producen de sustancias celulares. ¿Sí? Sabemos los alvéolos. Acá, células tipo 2,
Esta es la tipo 1. Pero además, alrededor de los alvéolos, en los tabiques alveolares, entiéndase las preguntas que voy a hacer, señorita. Cuando haga la pregunta en el examen, lean bien, por favor. Solo está conformado el alvéolo por neumocitos, ¿no? Tiene macrófagos, tiene células dendríticas, tiene fibroblastos, porque hay tabiques alveolares. Y parte del alvéolo es un tabique, está conformado por un tabique, ¿sí? Las células endoteliales producen la enzima angiotensina y esto va a determinar en fibrosis intersticial en patología. ¿Listo? No olviden esto, mejor dicho, recuérdenlo siempre, puede ser pregunta. ¿Cuántas capas tiene la pleura visceral? ¿Cuántas tiene la parietal? Que solo una. ¿Listo?